Vamos a ver este ejercicio hoy, que es de estado de tensión, estado de formación y relaciones constitutivas. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice. Me dice, primero, determinar el tensor de tensiones en terna principal. Clasificar, eso lo vamos a ver después. Después dice, determinar el tensor de deformaciones en terna X y Z. Determinar el tensor de deformaciones en terna principal. Clasificar, lo mismo que antes. Y calcular para el plano pi el vector tensión y el vector deformación. ¿Sí? Esto es lo que nos pide el ejercicio y lo que vamos a ir haciendo. Pero bueno, como datos, ¿qué nos dan? Nos dan este cubito elemental, donde vemos qué tensiones hay, en qué dirección y cuáles son nulas. Eso lo vemos en este cubito elemental. Después nos dan este dato. Nos dicen que la tensión, el módulo de la tensión normal en X es igual al módulo de la tensión normal en Y, que es igual al módulo de la tensión tangencial en ZI y que vale 50 megapascales. Este es otro dato que nos dan. Después nos dan esto, nos dicen que la normal del plano pi es esta. Es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. Y nos aclaran, esto siempre es muy importante, que la normal del plano pi es respecto a la terna X y Z. ¿Sí? O sea, nosotros nos pueden dar un plano pi respecto a cualquier terna, acá nos aclaran que es respecto a la terna X y Z. Y bueno, y siempre tenemos que referir esto, más cuando trabajamos con tensores, siempre hay que definir qué terna usamos para saber lo que estamos haciendo, porque si cambiamos la terna, nos va a cambiar el tensor, físicamente representa lo mismo, pero tenemos que aclarar a qué terna nos estamos refiriendo. Bueno, después nos dan estos datos del material, nos dicen que el módulo de elasticidad son 210.000 megapascales, el coeficiente de Poisson son 0,3, y que el módulo de elasticidad transversal, que se calcula con esta fórmula, anótenla si no la tenían, igual yo creo que ya la deben haber usado, que es el módulo de elasticidad sobre 2 veces 1 más mu, nos da este valor que es 80.000 megapascales más o menos, ¿sí? Pero bueno, estos son los datos de ejercicio, les doy un ratito más para que lo copien si no me avisan. Y bueno, entonces paso. Y lo primero que nos pedía el ejercicio era determinar el tensor de tensiones a partir de los datos, y estos eran los datos, ¿sí? Era este cubito elemental, y nos daban estos datos sobre estas tensiones. Ahora, ¿qué otra tensión ustedes ven en el cubo que es nula y no nos dan el dato de cuánto vale? Sigma Z. Sigma Z acá no aparece, entonces suponemos que, no es, que es nula. Si no vemos la flechita, esto sería sigma Z. Si no vemos la flecha, significa que es nula. Entonces acá hay una de todas estas tensiones, tenemos 3 datos de tensiones y acá en el cubo aparecen 4. ¿Qué tensión es la que falta? Tau y Z. Eso es un Perdón, error entiendo algunos. la pregunta. Ah, ok, Sí, sí. ok. ¿Y cómo calculamos? Ya que estás, te enchufo. ¿Cómo calculamos tau y Z? Sería también 50 megapascales por el teorema de Cauchy, creo. Perfecto. Si se acuerdan, el teorema de Cauchy plantea momentos alrededor del centro del cubo y eso nos termina dando que las tensiones tangenciales tienen que ser confluyentes a la arista y tienen que tener el mismo valor, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos acá que tau, el dato de tau ZI, que vale 50 megapascales, entonces por el teorema de Cauchy, nosotros sabemos que tau ZI, tau y Z también vale 50 megapascales, ¿sí? ¿Eso está bien? Entonces, bueno, acá ya tenemos otro dato de nuestro cubo. Ahora, bueno, vamos a ver nuestro cubo. Y todas las demás tensiones no las vemos, entonces vamos a asumir que son cero, ¿sí? No nos aparece una flecha de sigma Z que vendría por acá, no nos aparece una tau XZ en esta dirección, ZX. Entonces, bueno, todos esos datos, como a nosotros en el cubo no nos aparece ninguna señal de que existan, vamos a decir que son nulas, y eso es lo que escribimos acá, ¿sí? Entonces, bueno, si se ven acá ya tenemos los valores de todas nuestras tensiones, ¿no? Las 4 que aparecen en el cubo ya las tenemos y valen todas 50 megapascales, y todas las demás son nulas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a armar el tensor de tensiones. Primero de todo, para armar un tensor necesitamos una terna, ¿sí? Y en este caso
vamos a usar la terna x y z. Esto es importante porque siempre un tensor es algo físico que no depende de la terna. Es decir, si yo escribo un tensor en cualquier terna, se va a escribir distinto, pero va a representar el mismo fenómeno físico. Entonces, siempre es importante aclarar la terna porque esta puede ser cualquiera y hasta puede ser una terna no ortogonal, cualquier cosa que se les ocurra, ¿sí? Entonces, siempre es importante aclarar la terna. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro tensor en x y z. Voy a escribir acá el tensor, voy a ir haciendo la matriz. Si se acuerdan, un tensor se puede representar de forma matricial. Entonces, bueno, vamos a ir escribiendo entre todos el tensor. Entonces, nosotros acá ya tenemos todos los valores de las tensiones, pero están en módulo, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver cuál es positiva y cuál es negativa. Sigma X, que es este acá, ¿es positiva o es negativa? Positivo. Positiva, perfecto. Acuérdense que las tensiones normales siempre son positivas cuando son de tracción y son negativas cuando son de compresión. Entonces, bueno, sigma X es 50, positivo. Vamos con sigma Y. Bueno, habíamos dicho que es positiva si de tracción. Acá sigma Y, vemos, está comprimiendo nuestro cubo. Si le dibujamos del otro lado para que esté en equilibrio así, nuestro cubo lo está comprimiendo. Entonces sabemos que sigma Y es negativo. Entonces, bueno, acá volví, X y Z. Sigma I es negativo, entonces ya tenemos estos valores. Y después que habíamos dicho que sigma Z es 0, ya tenemos todos los valores de sigma. Ahora vamos a ir con los valores de tensiones, ¿no? Entonces, en estos dos lugares van las tensiones XY y X, ¿sí? Esto que voy a marcar acá en rojo, a ver. Este acá y este acá. Y como vemos, lo que habíamos dicho antes, son nulos porque en el cubo no aparece nada. Entonces ahora vamos a ir con los valores que sí tenemos tensiones, que son IZ y ZI, que son los que irían en este lugar. ¿Sí? Entonces, ¿estos valores son positivos o negativos? Según la terna que adoptamos. ¿Alguien tiene idea? ¿O alguien quiere tirar fruta por lo menos? Y positivos. Positivo. ¿Por qué? Porque para nosotros ver si una tensión tangencial es positivo o negativo, tengan en cuenta igual que esto de tensiones tangenciales positivas y negativas no representa nada físico. Es decir, a diferencia de las tensiones normales, que si yo tengo algo positivo, significa que me está traccionando el cubo y si yo tengo algo negativo me está comprimiendo, el signo de tensión tangencial solamente depende de la terna, no representa nada físico. Pero bueno, para hacer cuentas necesitamos poner bien el signo. Entonces, ¿cómo sabemos si es positivo o negativo? Bueno, las caras positivas son las que están del lado del eje, o sea, esta es cara positiva, esta es cara positiva, y vemos, en mi cara positiva, la tensión ZI va en dirección del eje Y positivo, y la tensión IZ va en dirección del eje Z positivo, ¿sí? Entonces, bueno, estas dos son positivas, y lo escribimos acá. Positiva, positiva, y bueno, y estos valores, como dice allá, son nulos, los valores de tau XZ y tau ZX, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No, yo no. 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 Perfecto. Entonces vamos a seguir. Acá tenemos nuestro tensor y acá aparece esta nota que esto es muy importante, siempre hay que aclarar en qué terna estamos trabajando. Si un tensor es una magnitud física que no depende de la terna, ¿sí? Pero, y entonces yo lo puedo escribir en todas las ternas que quieran y va a seguir representando lo mismo, por eso tengo que aclarar en cuál la estoy haciendo, ¿sí? Siempre hay que aclararlo. Y bueno, vamos a hablar de otra cosa. ¿Alguien se acuerda que es una tensión principal? Es una tensión, digamos, que, o sea, las tensiones tangenciales van a ser nulas. Perfecto. Es la tensión asociada a un plano donde en ese plano solo tengo tensiones normales, ¿sí? Esa sería la definición de tensiones principales. Acá, ¿ven alguna tensión principal ya que me puedan decir o no? Sí, la de X. La X, perfecto. ¿Por qué? Acá tenemos sigma X, ¿sí? La tensión
vemos que el plano X solo tiene tensión normal, no tiene tensiones tangenciales. Entonces, como esa es la definición de tensión principal, sabemos que sigma X y el plano X es una dirección principal y sigma X es una tensión principal, ¿sí? Y esto es lo que dice acá. En el plano X no hay tensiones tangenciales, entonces podemos asegurar que el plano X es una dirección principal y que la tensión X es una tensión principal, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto. Entonces, bueno, nosotros armamos nuestro tensor en terna X y Z, pero nosotros nos pedían el tensor en terna principal. Entonces, no sé si se acuerdan de la teoría. Hay varias formas de calcular las tensiones principales. Una que es básicamente, este creo que se llama el polinomio de Lagrange, pero básicamente es resolver, ¿cómo se llama? Buscar los autovalores de nuestro tensor de tensiones, ¿sí? Esta es la forma de encontrar las tensiones principales. Entonces, bueno, si ustedes lo ven, se termina transformando en esta ecuación que se llama ecuación de Lagrange, donde tenemos estos valores, que es el invariante 1, invariante 2, invariante 3. ¿Qué son estos invariantes? Se llaman invariantes justamente porque, como dijimos, el tensor se puede escribir en todas las ternas que quieran, ¿sí? Pero estos valores escritos para la terna que ustedes quieran siempre van a ser lo mismo, por eso se llaman invariantes, ¿sí? Y también, si esto es invariante, esta es siempre la misma ecuación, y las tensiones principales son siempre las mismas, no depende de la terna que elija, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya sabemos algo. Entonces, para buscar las tensiones principales, vamos a tener que resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a calcular primero los invariantes. El invariante 1 es la traza del tensor de tensiones, es decir, la traza es la suma de los elementos de la diagonal. Y si lo calculamos, vemos que es la suma de estos elementos. Tenemos 50 menos 50, 0. Sabemos que el invariante 1 es 0, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a calcular el invariante 2, y el invariante 2 tiene esta fórmula rara, que no me acuerdo, representaba algo bien físicamente, pero no me acuerdo bien qué es. Pero bueno, esta es la fórmula del invariante 2, que se puede escribir de otra forma, no matricial, que capaz es más amigable. Pero bueno, vamos a calcular ese invariante 2 y nos termina dando esto, que el invariante 2 son menos 5.000 megapascales cuadrados, ¿sí? Entonces, bueno, ya calculamos el invariante 1, calculamos el invariante 2, y ahora vamos a calcular el invariante 3. Y el invariante 3, como dice acá, es el determinante de la traza del tensor de tensiones, ¿sí? Y lo calculamos. Y esto nos da que el invariante 3 son 125.000 megapascales cúbicos, ¿sí? Bueno, estas son cuentas, no representan mucho más que eso, pero nos dan estos valores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es clasificar el estado de tensión. No sé si se acuerdan bien qué era eso, qué tipos, alguien si se acuerdan me puede decir qué tipo de estado de tensión tenemos. Había tres casos. El simple, el doble y el triple. Perfecto. Simple, doble o triple. ¿Y cuándo era eso? El simple era cuando todos los vectores tensiones para los infinitos planos estaban contenidos en una recta, y eso lo veíamos que teníamos solo una tensión principal distinta de 0, ¿sí? El plano era cuando todos los, ¿cómo se llaman? Los vectores tensión para todos los planos estaban contenidos en un plano, y eso es lo que pasa siempre en barras. Es decir, en barras siempre vamos a tener todos los vectores contenidos en un plano, y también lo que eso significaba es que una de las tensiones principales era distinto de 0, ¿sí? El estado plano. Y después teníamos el estado triple, que era cuando todas las tensiones principales era distinto de 0. Y eso también se podía ver con los invariantes, ¿no? Entonces, si se acuerdan, si nosotros teníamos el invariante 3 igual a 0, ¿qué significaba esto? Lo voy a escribir acá. El invariante 3 era el determinante del tensor de tensiones. Y si yo lo escribo en terna principal, me va a quedar esta cuenta.
Si esto es igual a 0, ¿qué tiene que pasar? Esta cuenta. Tenemos sigma 1 por sigma 2 por sigma 3 igual a 0. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, dale. Si nosotros tenemos que el invariante 3 es igual a 0, que no es nuestro caso, pero llegamos a tener este caso, que el invariante 3 es igual a 0. Y el invariante 3 se calcula de esta forma, como el determinante del tensor de tensiones, y escrito en terna principal nos termina quedando esta cuenta. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que el invariante 3 es 0. Si el invariante 3 es 0, ¿qué tiene que pasar con alguna de estas tensiones? Por lo menos una tiene que ser 0. Perfecto, por lo menos una tiene que ser 0. Entonces ya sabemos algo, que si nosotros tenemos un invariante 3 distinto de 0, esto va a ser distinto de 0 y todas estas tensiones no tienen que ser nulas. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que con el invariante 3 podemos ver si nuestro estado es triple o no. ¿Sí? Bueno, después pasa lo mismo para el invariante 2, o sea, si el invariante 2 es igual a 0, eso lo pueden ver con las cuentas, terminaba quedando una multiplicación entre todas las tensiones principales. Si el invariante 2 es igual a 0, significa que dos tensiones principales son nulas y que el estado no es doble. Y bueno, y así podemos ir siguiendo. Pero bueno, entonces ya sabemos esto, ¿no? Sabemos que si nuestro invariante 3 es distinto de 0, nuestro estado no va a ser triple. Digo, nuestro estado va a ser triple. Y es el caso que tenemos acá, ¿no? Tenemos un invariante 3, este de acá, que es distinto de 0, ¿sí? Entonces, como vimos recién, si es distinto de 0, yo sé que mis tres tensiones principales van a ser distintos de 0, entonces tengo un estado triple tensión, ¿sí? Que es lo que aparece acá. ¿Está bien esto? Sí, sí. Perfecto, entonces nosotros ya sabemos que nuestro estado es triple, sabemos que nuestras tres tensiones principales tienen que ser distintos de 0. Entonces, bueno, tenemos que resolver esta ecuación de acá, ¿sí? Una ecuación cúbica. Y bueno, alguien por suerte agarró un Mascad, metió esta cuenta, la resolvió y nos dieron estos valores. Que las raíces de este polinomio, o sea, nuestras tensiones principales, van a ser menos 80,9 megapascales, 30,9 megapascales y 50 megapascales, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a escribir nuestro tensor en terna principal. Si se acuerdan, nosotros escribíamos, bueno, las tensiones principales, iba a haber una que era sigma 1, sigma 2, sigma 3. Pero no era que agarramos y las ordenamos de cualquier forma. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la mayor? ¿Sigma 1 o sigma 3? Sigma 1. Sigma 1, ¿sí? Entonces, siempre que escriban un tensor en terna principal, la dirección 1 está reservada para la mayor, o sea, sigma C, la segunda para la del medio, sigma B, y la tercera para la más chica, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice acá. Las vamos a ordenar de esa forma, y entonces vamos a escribir el tensor de tensiones en terna 1, 2, 3. Tensor de tensiones en terna 1, 2, 3. Y entonces, ¿cómo lo escribimos? En la primer columna, es decir, esta de acá, el primer valor, ¿cuánto es? El de 50. Perfecto, sigma 1. Y todos los demás valores de tensiones tangenciales, 0, porque son tensiones principales, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en el plano 1 tenemos una tensión de 50 megapascales y todas las tensiones tangenciales son 0. Entonces ahora vamos a ir con la 2. Sabemos que las tensiones tangenciales son 0. ¿Y este valor cuánto es? El de 30,9. Perfecto, 30,9. Y después vamos a hacer para el último. El último es esta que nos queda, que es menos 80,9. ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a borrar porque me salió horrible y acá aparece mucho más lindo. Tenemos nuestro tensor principal en 1, 2, 3. Ahora si le pregunto, ¿ustedes conocen las direcciones 1, 2, 3? Habíamos dicho que Eh, conocíamos solamente la de
La 1 sería. Perfecto. La 1 la conocemos, que es coincidente con X, porque sabíamos que X era la dirección principal, tenía tensión normal 50, entonces 1 la conocemos. Ahora, las otras dos, ¿conocemos las direcciones? No. No. Entonces las tenemos que calcular, ¿sí? Y esto es lo que viene ahora. Nosotros la dirección principal 1 ya la sabíamos, y la dirección X, lo que estaba escrito acá, y ahora vamos a calcular la dirección principal para el vector 2. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para calcular esta dirección principal asociada al vector, a la tensión principal 2? ¿Qué cuenta teníamos que hacer? Y era buscar el autovector asociado a ese Perfecto. autovalor. Perfecto. ¿Se acuerdan? Las tensiones principales son los autovalores de nuestro tensor de tensiones y las direcciones principales son los autovectores asociados a esos autovalores. Entonces vamos a hacer eso, que yo ya ni me acuerdo cómo se hace, por suerte está acá escrito, pero bueno, tenemos que calcular los autovalores de esta matriz asociado a la tensión principal 2. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos? Escribíamos la matriz, le restábamos, hacíamos la matriz menos el autovalor por la identidad, y eso lo teníamos que multiplicar por un vector, y que esa dirección no sea, que este sistema sea indeterminado, es decir, que tengamos más de una solución. Y eso es lo que se hace acá, y nos termina dando esto. Que para que esto sea una dirección, para la dirección principal va a tener 1, 2 igual a 0, es decir, que no vamos a tener componente en X, y que las componentes B2 y C2 tienen que cumplir esta ecuación, ¿sí? Esto sale a hacer esta cuenta de plantear esto. Es álgebra, después si tienen alguna duda me avisan, pero me parece que no vale la pena que lo veamos cómo se hace esto. Aparte, ni siquiera lo van a hacer así ustedes están cursando virtual, lo van a agarrar un Mascad y lo van a poner, así que ni se preocupen. Pero bueno, entonces resolvemos esta ecuación y nos termina quedando que esta es la dirección principal 2, ¿sí? Es este vector, y bueno, y nosotros lo queremos escribir normalizado porque queda más prolijo y así se suelen escribir las direcciones principales, entonces lo normalizo. Y como hacíamos, dividíamos al vector por la norma y nos termina quedando que esta es nuestra dirección principal, ¿sí? Que nuestra dirección principal es este vector que tiene 0 componente en X y tiene estos componentes en Y y en Z, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a calcular el otro autovector. Entonces acá les pregunto, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Harían lo mismo que hicimos acá, o sea, calcular el autovector asociado a esto, o se les ocurre otra forma? ¿No sería un vector perpendicular a esos dos? Perfecto, eso era lo que quería escuchar. Las tensiones principales, las direcciones principales, digo, son siempre ortogonales, ¿sí? Eso sale de que el tensor es simétrico, bla, 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 pero bueno, entonces nosotros sabemos que si tenemos las direcciones principales, son siempre ortogonales. Entonces ya tenemos esta primera dirección principal, N1. Ya calculamos N2, bueno, si queremos calcular N3, vamos a hacer N1 por N2, que este es el producto vectorial, y nos va a dar un vector ortogonal, que va a ser N3, ¿sí? Entonces, esta es otra forma mucho más fácil de calcular la dirección principal asociada al vector 3 que calcular el autovector, hacer toda esta cuenta de nuevo para calcular el autovector asociado a sigma 3. ¿Sí? ¿Eso lo entendieron todos? Y a ver si me sale el dibujito del cubo. Salió bastante bien. Si se fijan, nosotros ya habíamos dicho que esta era una dirección principal, que era 1. Y nosotros sabemos que como 1 es una dirección principal, las otras direcciones principales van a ser ortogonales, ¿sí? Entonces la voy a dibujar en rojo, medio con algo de perspectiva. Van a quedar algo así las direcciones principales, en esta dirección y en esta dirección. Y fíjense que si lo vemos en este dibujito que hice, como es perpendicular al 1, no tiene componente en X, ¿sí? Están todas contenidas en el plano YZ. Y es lo que nos quedó acá, ¿sí? Nos quedó que el N2 no tiene componente en X, y cuando calculemos el N3 no tiene componente en X. Pero fíjense que esto es una forma de ver más o menos que nos está dando cosas con sentido,
que como es ortogonal al vector 1, no tiene que tener componente en X, está contenido en el plano YZ, ¿sí? Entonces, algo así nos van a quedar las direcciones principales y todos estos ángulos son de 90 grados porque son ortogonales. Entonces, bueno, borro mis dibujos horribles y hago aparecer esto, lo que decía acá, que tenemos las dos opciones, hacer el mismo procedimiento que antes, es decir, calcular el autovector asociado, o sabiendo que son ortogonales, hacer el producto vectorial entre estos dos y conocer la otra dirección principal. Acá hay algo que es muy importante, que dice que sigma 1 distinto a sigma 2 distinto a sigma 3. ¿Alguien tiene idea por qué dice esto? ¿O no saben? Lo sé de álgebra, onda. Si tenías Sí. un autovalor que tenía dos autovectores, por más que la matriz sea simétrica, no necesariamente entre ellos dos asociados a un mismo autovalor van a ser perpendiculares, sino con el otro. Exacto, o sea, si nosotros tenemos dos tensiones principales, esto sale de álgebra, pero bueno, vamos a irle en vez de autovalores, tensiones principales, si tenemos dos que son iguales, sabemos que estas dos van a tener el mismo autoespacio generado, o sea, el mismo autoespacio asociado. Y bueno, y otra cosa de álgebra, capaz no sé si se acuerdan, es que como esta matriz es simétrica, esto va a ser siempre diagonalizable. Entonces, si nosotros tenemos dos tensiones principales, vamos a tener siempre un espacio de dos autovectores. Entonces, poner que estas dos son iguales, vamos a tener un plano de tensiones principales. Y ya no vamos a tener tres tensiones principales, vamos a tener infinitas, porque vamos a tener la dirección principal 3, que va a ser una recta, si vamos a tener un vector asociado. Y después vamos a tener, para estas dos tensiones que son iguales, vamos a tener un plano formado por dos tensiones. Y ahora voy a ver si sale un dibujito, a ver si entiendo un poco mejor. Entonces, esto es básicamente lo que dice. Entonces, si nosotros tenemos tenemos dos tensiones principales iguales, ya no tenemos tres direcciones principales, ¿sí? Vamos a tener infinitas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un autoespacio de tensiones principales. Y si hago el dibujito de antes, este era el cubo, y ponerle que esta es la dirección que pusimos 3, cuando hagamos el cálculo, todo este plano, o sea, el plano YZ, todo este plano van a ser todas tensiones principales. Es decir, yo calculo el vector tensión para este punto, me va a dar que no tiene tensiones tangenciales y que su tensión normal es sigma 1. Si calculo para otro plano contenido en X y Z, ponerle este, me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, nada, es eso. Si nosotros tenemos tenemos dos tensiones principales iguales, ya no vamos a tener tres direcciones principales, sino que vamos a tener infinitas, pero bueno, se puede calcular de la misma manera. Yo puedo calcular dos vectores de ese plano que sean ortogonales entre sí y puedo seguir escribiendo mis tres direcciones principales. Pero está bueno saber, y esto se toma mucho en el final, que si yo tengo dos tensiones principales iguales, ya no tengo tres direcciones principales, tengo infinitas, ¿sí? Sí. Entonces, perfecto. Esto es lo que sacamos haciendo las cuentas, es que tenemos el vector 1, que era la dirección 1, que era la dirección Z, la dirección 2, que la calculamos la calculamos así, y la dirección 3. Entonces ya tenemos nuestras tres direcciones principales. Entonces, bueno, ya con esto cumplimos con lo que nos pedía calcular el tensor de tensiones interna principal y sus direcciones principales. Entonces, bueno, nos piden tensor de deformaciones. ¿Y qué era lo que relacionamos? Nosotros tenemos todas las tensiones, ya conocemos el estado de tensión completo de nuestro punto, lo conocemos en terna X y Z, en terna 1, 2, 3, y ahora queremos pasar a deformaciones. ¿Qué era lo que nos relacionaban las tensiones con las deformaciones? ¿Sí? ¿Qué era? Tenés que usar la pseudo ley de Hooke. Exacto, las ecuaciones constitutivas, aunque en este caso nosotros usamos elasticidad lineal, son las leyes de Hooke, pero pueden usar cualquier cosa que les imaginen, ¿sí? Hay ecuaciones constitutivas que nada que ver a la elasticidad lineal, y nada, son lo que nos relaciona, que depende del material, que nos relacionan la estática, que son las tensiones, con la cinemática, que son las deformaciones, ¿sí? En este caso, en este curso, lo único que vamos a ver son las leyes de Hooke. ¿Y qué son las leyes de Hooke? Si se acuerdan, me gustó que dijeran las pseudo leyes de Hooke, es que si tenemos una deformación, por ejemplo, en X, esta va a ser a sigma X sobre E, pero le tenemos que añadir el término de Poisson, que era el término de Poisson es, yo tengo acá una barrita,
yo la estiro en esta dirección, mi barra se va a alargar, pero se va a hacer también más fina en el otro sentido, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos indica el coeficiente de Poisson, que si yo le pongo una tensión a mi material en una dirección, lo voy a deformar en las otras. Uy, borré el otro. Entonces, bueno, vamos a calcular las deformaciones con esa pseudo ley de Hooke, que es esto que aparece acá. Que la deformación en X va a ser lo que nosotros antes usábamos como ley de Hooke, sigma X sobre E, sobre el modo de elasticidad, pero le tenemos que restar ese término de Poisson porque tenemos tensiones en las otras direcciones. Entonces, le restamos el término que es menos mu sobre E más la suma de estas tensiones y nos termina quedando esta deformación en X. Fíjense algo muy importante, las tensiones normales no están relacionadas a las tensiones tangenciales cuando usamos elasticidad lineal, ¿sí? Es decir, las tensiones tangenciales solo me afectan en las deformaciones transversales. Pero bueno, de esta forma calculamos X, que nos dio esto, 3,095 por 10 a la menos 4. Fíjense que las deformaciones siempre nos tienen que dar de este rango, son valores chicos, ¿sí? Nosotros acuérdense que trabajamos siempre con la hipótesis de pequeñas deformaciones. Entonces, estos nos van a dar siempre valores de este rango. Si les da algo mucho más grande, poner algo cercano a 1, 0,1, asústense porque seguramente algo están haciendo mal. Entonces, bueno, esta es la cuenta que se usa para calcular las deformaciones. Vamos a hacer lo mismo para las otras tres deformaciones longitudinales, ¿sí? Epsilon I y epsilon Z. Y es básicamente la misma cuenta, ¿sí? Es hacer esta cuenta para las tres tensiones y nos terminan dando estos valores. Nos termina dando que epsilon I es el mismo valor que antes, pero negativo, y nos da que epsilon Z es 0, ¿sí? Entonces acá ya tenemos todos los valores de deformaciones longitudinales para nuestro tensor. ¿Alguna duda hasta acá? No, por mí no. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos las deformaciones longitudinales. Vamos a calcular las deformaciones transversales, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba? Por ejemplo, yo quiero calcular epsilon xi. O mejor esta pregunta, ¿cómo se relaciona epsilon xi con lo que nosotros usábamos antes, que era la distorsión angular gamma xi? La deformación es gamma sobre 2. Perfecto, la deformación es gamma sobre 2. ¿Por qué? Voy a tratar de dibujarlo, a ver si se entiende un poco más. Tenemos nuestro plano, xi, y entonces epsilon xi es esto. Es cuánto se me deformó la fibra X en la dirección Y, ¿sí? Ponele que esto es X, esto es Y. Entonces, epsilon xi es esto, ¿sí? ¿Cuánto se deforma la fibra X en la dirección Y? Ahora, epsilon ix es lo mismo, pero al revés. ¿Cuánto se me forma la fibra Y en la dirección X? Entonces, tenemos esto acá, ¿sí? ¿Qué es el gamma o distorsión angular? Es cuánto cambia este ángulo. Y por relaciones de pequeños desplazamientos, el ángulo parece a la tangente y todo eso, y nos termina quedando que lo que varía este ángulo es lo que varía esto, más lo que varía esto, y como estas dos son iguales por la ley de por el teorema de Cauchy, nos termina quedando esta relación de acá, ¿sí? Por eso gamma se llama distorsión angular, porque se fija cuánto varió este ángulo que antes era recto, ahora cuánto varió. Y epsilon xi son deformaciones, es decir, yo tengo una fibra, cuánto se deformó en una dirección. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a calcular esas deformaciones transversales, y habíamos dicho esto, que es gamma xi sobre 2, y gamma, ¿cómo se calculaba? Como tau sobre g. ¿Sí? Acá aparece este 2, y bueno, hacemos la cuenta y nos van a dar estos valores. Nos da que epsilon xi es 0, y se acuerdan era porque acá no teníamos tensiones tangenciales. Lo mismo va a pasar con epsilon xz, porque no teníamos tensiones tangenciales en esa dirección. Entonces, es lo que pasa acá. Calculamos en epsilon xz y también nos da 0.
Y bueno, calculamos la última en la falda, que es epsilon y z, o epsilon zi, y nos termina dando esto, que epsilon y z vale esto, y es 3,09 por 10 a la menos 4, sin unidades, porque las deformaciones no tienen unidades. Acá fíjense que todos estos valores nos dieron iguales. Esto es porque estos valores son todos muy parecidos entre sí. O sea, no les tienen que dar siempre iguales. Es una coincidencia del ejercicio, ¿sí? Por si alguno se lo preguntaba. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya calculamos todas nuestras deformaciones en la terna X y Z. ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto. Entonces, ya tenemos todos los componentes de nuestro tensor, lo escribimos como una matriz y llegamos a esto. Llegamos que nuestro tensor de deformaciones en terna X y Z es esto, ¿sí? Entonces, bueno, nos pedían primero el tensor de deformaciones en terna X y Z y después el tensor de deformaciones en terna principal, ¿sí? ¿Y cómo es un tensor de deformaciones en terna principal? Bueno, es análogo a tensiones en terna principal. Son los planos en lo que solo tengo deformación longitudinal, no tengo deformaciones transversales, ¿sí? Es el mismo concepto. Entonces, bueno, vamos a tener que calcular esta tensión de deformaciones en terna 1,3. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer de la misma manera que antes. Calculamos los autovalores de este tensor que teníamos acá y los autovectores. Esta es la forma de calcular los autovalores. Saco los valores, los calculo, me dan los valores epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, y después calculando los autovectores, calculo las direcciones principales. ¿Sí? Eso sería una forma que es totalmente válida. Ahora, ¿a alguien se le ocurre alguna forma más fácil? Con el tensor de tensiones, porque ya estaba referido a una terna principal, entonces usás la ley de Hooke de nuevo y tenés el tensor de deformación. Perfecto. Elasticidad lineal, siempre las deformaciones, ¿cómo se llaman? Las tensiones principales de deformaciones coinciden con las tensiones principales de tensiones, ¿sí? Cuando tenemos un material elástico, lineal, homogéneo, todo esto va a coincidir. ¿Está bien? Entonces nosotros ya teníamos cuál era la dirección principal 1, cuál era la dirección principal 2, cuál era la dirección principal 3. Bueno, ya sé que estas mismas direcciones de tensiones principales van a ser de deformaciones principales, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer para calcular las deformaciones? Bueno, como habíamos hecho antes, era, ¿se acuerdan? Habíamos calculado una deformación como sigma sobre E más mu sobre la otra sigma más la otra. A ver, para que le ponga un número así queda más claro. Sobre E. Esta era una forma mucho más fácil, no tengo que calcular autovalores, nada. Y como ya sé las direcciones principales, puedo hacer esta cuenta y sacar todos los valores de deformaciones principales, ¿sí? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que dice acá. Nosotros teníamos nuestro tensor de tensiones en terna principal con todos los valores, todas las direcciones. Entonces, bueno, sabemos que como tenemos elasticidad lineal y como si yo tengo acá tensión tangencial nula, voy a tener en el mismo plano, como se llama, deformación tangencial nula, ¿sí? Entonces, esta cara que solo tiene tensión normal va a tener solo tensión, deformación longitudinal y va a ser principal. Entonces, bueno, eso básicamente todo lo que dice acá es que en todos nuestros casos que vamos a ver, las direcciones principales coinciden tanto en tensiones como deformaciones, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que aparecía acá. Nuestro tensor de tensiones era este. Y bueno, y vamos a calcular las deformaciones principales. ¿Y cómo hacíamos? Bueno, como les había dicho antes, podemos usar la misma ecuación que usamos para calcular las deformaciones en X, en Y y en Z. Es mucho más fácil que ponerse a calcular los autovalores de una matriz. Entonces, bueno, hacemos todas esas cuentas y nos termina dando esto. Que epsilon 1 vale esto, vale 3,095 por 10 a la menos X. Se fijan, es el mismo valor que habíamos calculado antes para epsilon X. Fíjense que la otra vez los habíamos calculado, habíamos puesto acá sigma X, sigma Y y sigma Z, y nos dio el mismo valor. Esto para que se den cuenta que todas estas magnitudes no dependen de la terna que elija, ¿sí? Es algo físico, yo puedo elegir la terna que quiera, como quiera, y me van a dar los mismos valores, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces,
Entonces, bueno, calculamos el valor de la deformación longitudinal 1, que nos da esto. 3,09 por 10 a la menos 4, de vuelta del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, son los valores que nos dan las deformaciones. Epsilon 2, de vuelta lo calculamos con la misma ecuación, sigma 2 sobre E menos mu sobre E por sigma 1 más sigma 3, y nos da esto, que fíjense de vuelta 10 a la menos 4, y nos da este valor. Y bueno, calculamos epsilon 3 y nos da esto. Nos da que es menos 5 por 10 a la menos 4. Entonces, bueno, ya tenemos todos nuestros valores de deformaciones principales y lo escribimos en nuestra terna 1,3, es decir, teníamos la deformación asociada a la dirección 1, que es esta, asociada a la dirección 2, asociada a la dirección 3, lo escribimos de vuelta en nuestro tensor en terna 1,3 y obtenemos esto. Y fíjense, acá tenemos 3 deformaciones principales distintas de 0, ¿sí? Entonces, si tenemos 3 deformaciones principales distintas de 0, tenemos un estado triple de deformación. ¿Está bien? Esto es muy importante, que no tiene que coincidir siempre el estado de deformación con el estado de tensión, ¿sí? Yo puedo tener un caso donde tengo un estado triple de tensión y no tengo deformaciones, ¿sí? Puede pasar esas cosas raras. Entonces, no siempre que ustedes tengan un estado triple de tensión, van a tener un estado triple de deformación. ¿Está bien? Eso es muy importante que lo tengan. Si ustedes les piden clasificar un estado de tensiones, si ustedes decían, bueno, el estado de tensión, el estado de tensión me dio triple, pongo que el estado de deformación también es triple, y no, eso no tiene por qué ser así. ¿Está bien? Entonces, bueno, escribimos las direcciones principales y habíamos dicho que coinciden con las que habíamos calculado antes. Entonces, la dirección 1 es del plano X, la dirección 2 era esta que habíamos calculado, y la dirección 3 era esta que también habíamos calculado, y que son todas ortogonales entre sí. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, perfecto. Entonces, ya calculamos, nos habían pedido tensor de tensiones en terna principal, tensor de deformaciones en terna X y Z, y tensor de deformaciones en 1, 2, 3. ¿Qué era lo último que nos pedían calcular? Si se acuerdan, nos había dado un plano, que este plano estaba referido a la terna X y Z, ¿sí? Que es esto acá. Entonces, bueno, nos pedían calcular el vector de deformación y el vector tensión para ese plano, ¿sí? Y ¿alguien se acuerda? Si yo tenía un tensor, quería calcular el vector ρ asociado a ese plano pi, el tensor ρ de tensiones. ¿Cómo hacía para calcular ese vector tensión? Tensor por la normal. Tenía el tensor de tensión referido a mi terna y lo multiplicaba por la normal de este plano respecto a esa terna, ¿sí? Entonces, si yo que quería buscar el vector de tensión asociado a un plano, hago esta cuenta, ¿sí? Es el tensor multiplicado por la normal. Y así voy a obtener todos los vectores tensión que quiera para todos los infinitos planos, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer eso. Tenemos nuestro vector de tensión ρ asociado al plano pi. El plano pi es este. ¿Y qué hacemos? Bueno, multiplicamos a nuestro tensor en terna x y z por la normal de nuestro vector. ¿Y qué cuenta nos quedaba? Escribimos acá el tensor como una matriz, con todos sus componentes. Lo multiplicamos por nuestro vector, que en este caso era 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y nos termina dando este vector tensión, ¿sí? Es decir, nuestro vector tensión es este. ¿Está bien? Ahora, bueno, vamos a calcular los componentes, es decir, este vector tiene estas componentes, pero no sabemos, a ojo, si tiene tensiones normales, si tiene tensiones tangenciales, cuáles son y eso. Entonces, primero vamos a calcular cuál es el módulo de la tensión normal. ¿Alguien se acuerda cómo hacía para calcular el módulo de la tensión normal asociada a este plano? Es decir, yo tengo este vector tensión y quiero ver qué parte de esta tensión, cuál es la proyección normal al plano. ¿Cómo hacía para calcular una proyección normal a una dirección? El vector producto escalar con la normal. Perfecto, a ver, voy a tratar de dibujarlo 3D. Yo tengo acá mi planito, tengo un vector ρ
que tiene cualquier dirección, tiene algo así que sale, o sea, acá dibujo, sale un poco, viene para acá, este es mi vector ROPI que acabamos de calcular. Y ahora quiero ver qué parte es normal a este plano, ¿sí? Porque este vector tensión tiene componente normal y componente tangencial. Entonces, bueno, para ver la componente normal, hago esto, multiplico. Hago el producto escalar y voy a ver qué parte de este vector es normal a mi plano, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer esa cuenta que me dijeron, que era esto. Es básicamente hacer el vector que teníamos, producto escalar la dirección del plano. Entonces vamos a sacar la componente normal de mi tensión. Y bueno, y cuando hacemos esta cuenta vemos que este plano no tiene tensión normal, ¿sí? Es decir, que si yo tengo mi plano, voy a dibujarlo de vuelta, un plano así, este es pi. Mi vector ρ no tiene componente normal, es decir, está contenido en este plano, es totalmente tangencial al plano pi. ¿Está bien? Eso es algo que ya podemos saber. Ya sabemos que todo nuestro vector es tangencial al plano. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto o no? Bueno, entonces, bueno, si ya sabemos que no tiene, lo escribimos acá, pero bueno, sabemos que como no tiene componente normal, tampoco el vector normal al plano va a ser 0, que es lo que dice acá, pero bueno, si nosotros hubiésemos tenido alguna componente normal al plano, bueno, nosotros sabemos que ese vector normal va a ser lo que teníamos, es decir, la magnitud de tensión normal al plano por la dirección normal al plano, ¿sí? Entonces, si hacíamos esta cuenta, nos iba a dar el vector normal al plano, y esto es lo que habíamos visto antes, que ese vector normal no existe porque nuestra tensión es totalmente tangencial al plano. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora a ustedes les pido que me calculen esto, la parte tangencial del vector ρ. ¿Cómo harían para calcularla? ¿O me pueden decir cuánto vale? Igual que ρ porque le estaría restando 0. Bien, bien, me gusta que estén atentos. Nosotros habíamos dicho que todo nuestro vector es tangencial, ¿sí? Está contenido completamente en el plano. Entonces, si yo quiero calcular la componente, calcular la componente tangencial de mi vector de tensión, y bueno, como es totalmente tangencial, me va a dar esto, ¿sí? Me va a dar que es igual a mi vector. Pero bueno, de forma genérica se escribe así, ¿sí? Es decir, yo quiero calcular la parte tangencial de mi vector y ya conozco la parte normal. Bueno, yo sé que si tengo un vector así, uno que va así en cualquier dirección, yo sé que para calcular esta parte, si yo al vector ρ, que sería esto acá, le resto la parte normal, que sería esto, tengo la parte tangencial, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería una forma de calcularlo. Pero bueno, en este caso nos queda fácil porque como nuestra parte normal es 0, nos termina quedando igual al vector, ¿sí? ¿Alguna duda de esto hasta acá? No, por lo menos no. Perfecto, entonces ya calculamos el vector tensión, ahora vamos a calcular el vector deformación. ¿Sí? Ahora no me dejo pasar. Listo, listo. Entonces vamos a calcular el vector de deformación. ¿Y cómo hacíamos para calcular vectores de deformación? Bueno, de la misma forma que antes, ¿sí? Un tensor de deformación cumple la misma función. Entonces yo quiero el vector de deformación para un plano cualquiera, lo puedo calcular como el tensor en una terna, que en este caso vamos a x y z, por la normal de ese plano, ¿sí? Es análogo a lo que hicimos en tensiones. Entonces un tensor se comporta de la misma manera, entonces podemos usar lo mismo para calcular las deformaciones en este plano, ¿sí? Entonces, antes de hacerle una pregunta, antes de empezar a hacer cuentas y eso, ¿cómo creen que va a ser la deformación longitudinal al plano pi? Para ver si estamos entendiendo más o menos las cosas de cómo se relaciona esto. Deformación longitudinal al plano pi, es decir, en la dirección de la normal. ¿Cómo va a ser? Si dibujo mi plano de vuelta, tenemos esta nuestra normal, ponele que nuestro vector de deformación, ¿cuánto va a ser esta componente en la dirección normal? 0. 0, ¿por qué?
Me gustó mucho esa respuesta. Y porque habíamos dicho que la tensión normal asociada a ese plano daba 0. Perfecto, Era bien. solamente tangencial. Perfecto, están entendiendo entonces, me gusta. Si nosotros tenemos, acuérdense que en elasticidad lineal y todo esto, las tensiones longitudinales se relacionan nada más con las tensiones con las tensiones normales. Entonces nosotros tenemos tensiones normales 0, vamos a tener tensiones longitudinales 0, ¿sí? Y esto es lo vamos a ver haciendo ahora las cuentas. Entonces, bueno, calculamos nuestro vector de formación para el plano pi. Hacemos esta cuenta, que era el tensor en x y z, por la norma de nuestro plano, y nos termina dando este valor. Que nuestra deformación tiene estos componentes. Y fíjense de vuelta el orden de magnitud, 10 a la menos 4. Siempre nos da alrededor de esto. Entonces, bueno, ya calculamos nuestro vector de formación en ese plano. Y ahora vamos a hacer lo que les dije antes, calcular la componente longitudinal. Que como se calcula el vector producto escalar con la normal. Y fíjense lo que habíamos dicho antes. ¿Sí? Antes de hacer ninguna cuenta, nosotros ya sabemos que esto nos tiene que dar 0. Nosotros no teníamos tensión normal, entonces si no tenemos tensión normal, no vamos a tener tensión longitudinal, ¿sí? Porque nuestra ley de Hooke relaciona deformaciones longitudinales con tensiones normales. Y no tenemos tensión normal, no vamos a tener deformación longitudinal, ¿sí? Esto es lo que aparece acá. Entonces, bueno, ya tenemos la componente longitudinal, queremos calcular ese vector de deformación longitudinal en nuestro plano, y bueno, como la componente 0 nos da que ese vector es 0, y que nos termina pasando, igual que en el caso anterior, que nuestro vector de deformación transversal va a ser igual al vector de deformación, porque es toda deformación transversal. Es decir, si yo dibujo mi planito de vuelta, mi vector va a estar contenido en ese plano. Es decir, mi cubo se va a distorsionar, no se va a deformar, el plano no se va a deformar longitudinalmente, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya calculamos todo, ¿no? Calculamos un tensor en terna x y z. Calculamos direcciones principales y tensiones principales. Después agarramos y calculamos un tensor en terna x y z y en direcciones principales. Y bueno, después nos dieron un plano cualquiera y calculamos todos los vectores, tensiones y deformaciones asociados a ese plano. Que era todo lo que nos pedía el ejercicio, ¿sí? Bastante cuentoso, pero bueno, sirve para entender un poco cómo se comportan esto de las tensiones y deformaciones, y cómo, en este caso, las ecuaciones constitutivas de elasticidad lineal nos relacionan todas esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, nada, este era el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda, me quiere preguntar algo. No, se entendió bien. Genial, genial, perfecto. Y bueno, y otra cosa, que existen otras relaciones constitutivas mucho más difíciles de lo que vemos acá, donde ya no pasan estas cosas, pero bueno, si a alguno le interesa lo puede llegar a ver. Hagan Pero estabilidad no. 4, paso chivo departamento. Bueno, yo no hice estabilidad 4, pero bueno, se puede hacer, hay muchísimas ecuaciones constitutivas para distintos materiales, donde ya vos tenés una tensión normal y te aparecen deformaciones transversales por todos lados, donde ya no es esto así de simple, pero bueno, siempre en esta materia vamos a trabajar con elasticidad lineal, material isótropo, homogéneo, entonces esto siempre va a pasar, que todo lo tangencial va a estar desacoplado de lo longitudinal, ¿sí?